de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas ante el Consejo Nacional de Prácticas de Inmunización, CONAPI. Forma parte también del Comité de Respuesta COVID y de vacunación de la Asociación Panamericana de Infectología. Actualmente se desempeña como jefe de servicio e infectóloga del Comité de Seguridad del Paciente del Departamento de Medicina Interna, miembro activo del programa de optimización de uso de antimicrobianos y del Comité de Infecciones Nosocomiales del Hospital Roosevelt. Es profesora titular de pregrado en Medicina Interna de la Universidad Rafael Andívar y chair de la Organización de Mujeres en la Ciencia para el Mundo en Desarrollo, capítulo Guatemala. Elegida muy honradamente como guatemalteca ilustre en categoría científica en la edición 2022 por Seguros Universales. Doctora Nancy, es un gusto y un honor tenerla con nosotros. Le agradecemos mucho por hacernos un espacio en su agenda y su tiempo. El tiempo es todo suyo, doctora. Adelante. Muchas gracias, doctora Cetina, por esta cordial invitación. Como siempre, encantada de estar con ustedes en INTECAP y en este círculo, digamos, de charlas informativas. Yo sé que ustedes siempre tratan de estar a la vanguardia y dando este tipo de insumos al personal, que pienso que es tan importante en temas de educación continua. Quisiera dar inicio, a ver, eso es, la primera diapositiva, muy bien. Siempre se aprende algo nuevo, le comentaba yo a nuestro técnico brillante al inicio, así es que vamos a dar inicio con esta presentación. Ustedes muy bien lo decía, doctora Cetina, en estos recientes días hemos escuchado en el último mes algunos titulares en la prensa libre, en la radio. No solo la gente lo comenta, sino también hemos escuchado que hay muchos casos de dengue en la capital, en el interior, y yo voy a tratar de darles una pincelada de insumos y de que ustedes conozcan cómo es el tema de dengue o qué es lo que tendríamos que tener atentos si nos toca pues estar frente a un caso potencial de dengue. Si tiene que ver o no el calentamiento global o el cambio climático, pues yo diría que sí. Básicamente no les ofrezco un sorbete, aunque la hora pues sí haría muy bien, sino para que pensemos que ese nicho o ese lugar donde los zancudos antes vivían y tenían ese espacio, al haber tanta emergencia climática, pues hace un cambio y empieza a manifestarse o a ir de manera más cercana perdón, un momento, por favor, cerremos la puerta. Podría ser un lugar, perdón, podría ser más cercano a la comunidad urbana o a las casas de las personas, ¿de acuerdo? Y por eso tiene mucha influencia o mucho que ver en la aparición de más enfermedades asociadas a arbovirus, que en este caso son a zancudos, ¿sí? Vamos a hablar de estos tópicos dentro de lo que vamos a platicar, un poco de la transmisión, la clasificación del dengue, las manifestaciones, el diagnóstico, el tratamiento, ¿verdad? Y primero quisiera decir que dengue, los CDC dicen que se trata de una enfermedad que produce un virus y es muy de las zonas tropicales, lo describen ellos, pero nosotros sabemos que Guatemala es una zona endémica porque con nosotros convive la hembra de la especie Aedes aegypti, que es la que se ve porque tiene las patas rayadas blancas, que es la que más miramos, pero también en países como el nuestro puede suceder albopictus, aunque menos cantidad. Y hay que decirlo, aunque la mayor parte de transmisión sucede por vector, es decir, entre una persona picada por un zancudo, ¿verdad? Y que este pique o muerda a alguien que tenía la viremia o el virus en la sangre y luego venga a nosotros y nos pique. En ese sentido, también puede haber alguna transmisión de madres a hijos, que no es la más común, pero que también se ha descrito. Nuestro Ministerio de Salud lo define como una persona que vive o ha viajado las últimas 2 semanas en una zona de transmisión de dengue. Pero en Guatemala, esta zona de transmisión de dengue, pues es casi en todos los departamentos. Así es que esta parte de definición entraría como alguien que vive en Guatemala. Estoy perdiendo conexión, ¿verdad? Sí.
alguien que vive en Guatemala y que ha sido o presenta, ¿verdad? O ha sido portadora o ha presentado fiebre entre 2 y 7 días y que tenga uno o más de los siguientes 6 tópicos, que quiere decir que tenga náuseas, vómitos, exantemas, el término médico que nosotros le damos al rash o al enrojecimiento, ¿verdad? Que a veces pica, dolor de cabeza, y como ustedes lo saben, los que hemos tenido dengue lo hemos vivido, el dolor de cabeza es también localizado retroocular o detrás, como atrás del ojo, que la gente lo describe. Dolor muscular, articulaciones, y también puede haber presencia de manchas o petequias, o más que todo moretones, son puntitos rojos. Y esto cuando uno hace una prueba de torniquete o le pone el esfimomanómetro para ver cómo está la presión a este antebrazo, pues se puede contar algún número de petequias o de manchitas. Muchos pacientes presentan también bajada de glóbulos blancos, que eso también hemos encontrado. Hay que pensar que también un niño que vive en esa zona de transmisión de dengue, como lo puede ser en cualquier parte del país, si no tiene un foco que le encontremos de fiebre, pero tiene fiebre en los últimos 7 días, también es un cuadro a considerar el dengue. La mayoría de pacientes se van a recuperar con un dengue, ¿verdad? Y harán un cuadro viral y se van a recuperar, pero hay casos muy puntuales, pequeños, pero existen, que se complican. ¿Cuánta gente está en peligro o en función de que le podía dar dengue? Miren este dato. Más de 4,000 millones de personas, porque vivimos en áreas como en las Américas, como en Guatemala, donde estamos proclives a poder tener contacto con zancudos. El dengue se caracteriza porque hay dolor muscular en las articulaciones, puede haber rash, como les digo, la erupción cutánea, y pueden haber también ganglios en el cuello, en las axilas, en los ingles. Esa gravedad del dolor de músculo le dio su nombre, como ustedes, no sé si lo han oído, que uno le dice la fiebre quebrantahuesos o rompehuesos, que también sigue, ¿verdad? Y a veces así se le ha llamado. Ustedes miran aquí un mapa que aparece siempre cuando hablamos de dengue en cualquiera de los libros que miran ustedes descritos abajo. Y quiero que fijen su atención a unas como olas del mar que se miran en el centro, acá lo ven en celeste. Esta zona muy parecida en altitud y en clima. Y ustedes miran aquí Centroamérica en medio de lo rosado, muy parecido a África y algunas zonas asiáticas porque tenemos compartimos esto. En estas zonas rosaditas que ven ustedes esta línea acá, circulan los 4 tipos de dengue que tienen mecanismos y formas de transmisión similares y que se han ido ampliando en distribución por el calentamiento global que existe. Este es el ciclo de vida del mosquito. Ustedes se fijan que para llegar a ser un adulto con las patas pintas que ustedes ven acá, este mosquito, ¿sí? Tiene que pasar de huevito que dejó la hembra, de huevito a larva, a pupa y luego adulto, pero todo esto va teniendo un ciclo. ¿Y qué necesita este ciclo? Si ustedes pueden ver aquí, agua, pero no agua cualquiera, no agua de charco, no agua sucia. Este mosquito le gusta el agua limpia también, y por eso es que es importante eso, que a veces nos encanta tener así como nuestro jardín, en nuestras terrazas, ¿verdad? Que agüita. Muchas veces en las macetas que dejamos recipientes, ¿sí? O inclusive se ha encontrado algunas larvas en dispositivos donde le damos el agüita a las mascotas, que se deja ahí por mucho tiempo, las llantas, que más adelante vamos a ver. En el Ministerio de Salud sale en las redes que ustedes pueden ver esta imagen, para que miren cuánto tiempo le toma este huevito que dejó la hembra puesto, ¿sí? Este huevito, fíjense, puede vivir esta hembra, digamos, puede poner hasta 200 huevos cada vez que pone huevos. O sea, ese zancudo, ese mosquito pone 200 huevos inclusive, y estos huevos pueden vivir en un lugar seco hasta 1 año, esos huevos. Miren estos huevos acá. 2 días le va a tomar ese huevo, ¿verdad? En volverse, digamos, larva, y aquí van a ver ustedes cómo se produce o se vuelve en larva,
y a los 5 días viene la pupa, 5 días ya pupa adulto, y luego vuelve el ciclo a imago, y así va hasta que madura, ¿verdad? Cuando madura ya se vuelve grande o maduro o adulto, entonces se va a ver que hay una producción entre ellos, ¿verdad? Y por eso es que no es tan fácil romper ese ciclo de los zancudos, porque uno puede encontrar muchas formas pequeñitas que no se observan o que no le puede llegar. Ahora bien, no me salió en esta forma como lo quería mostrar, no me sale la animación, disculpas, porque no me deja que ustedes puedan ver atrás del cuadro. No sé si puedo tener ayuda aquí para que la animación la tenga. Antes de que miremos el cuadro, les quería mostrar cuánto tiempo se llevaba, pero bueno, si no, lo que mostraba en esta gráfica antes de la animación de este recuadro es el ciclo de transmisión del virus del dengue, que vamos a avanzarla porque no da esto. Hay que recordar que luego desde que un zancudo pica a la persona, ¿verdad? Tiene que picar una persona enferma para que ese zancudo haga un ciclo en su intestino, en sus glándulas salivales, que posteriormente le va a tomar ese tiempo de replicación viral, digámoslo así, ¿verdad? Y él tiene que buscar un periodo ese de incubación en el zancudo para que pueda, cuando pique a otro, infectar. Este puede durar hasta 1 o 2 semanas y el zancudo de Aegypti es muy nervioso y puede picar muchas veces a varias personas. Aquí se puede apreciar, como les decía, un poquito cómo pica esta persona, y el zancudo hace su ciclo acá, ¿verdad? Y lo vuelve pupa y cómo lo mantiene, y puede ir haciendo esa transmisión. Y luego ya vienen los síntomas que más adelante vamos a ver. ¿Cuántos tipos de dengue hay? Porque la gente habla mucho de dengue, y ¿cuántos tipos de virus hay? Hoy que se puso de moda mucho las variantes de COVID, ¿verdad? SARS-CoV-2, que la variante Omicron, que vienen otras nuevas. Sepamos que en el sentido de dengue, lo que tenemos es dengue, eso es más fácil, dengue 1, dengue 2, 3 y 4. Estos son los serotipos que hay de la familia Flaviviridae. Las 4 versiones, que son del 1 al 4, circulan en las Américas. Y en Guatemala circulan al mismo tiempo. Esto explica por qué la persona dice, pero si ya te dio dengue, ¿por qué te volvió a dar? Porque puede ser que en alguna ocasión le dio un número de 1, 2, 3 o 4 y en la siguiente ocasión es el otro. Este es el virus del dengue, como lo pueden ver ustedes acá. No hay protección cruzada. Es decir, si le dio dengue una vez, no significa que ya no le va a volver a dar. O sea, eso no necesariamente pasa. Y la infección con un segundo tipo es la que le pone la complicación a los pacientes. La transmisión, fíjense esto que describen todos los libros, dice que la transmisión de dengue es más cuando hay aumento de precipitaciones o lluvia, o cuando hay lluvia colectada en los contenedores domésticos. Pero en Guatemala, ustedes saben que tenemos un clima en el que casi todo el año puede llover. Y además tenemos los fenómenos naturales de lluvias, precipitaciones que incrementan ese riesgo. Entonces, sí sabemos que hay epidemias cada 3 a 5 años y claro, en ese ciclo interepidemia, que fue lo que nos dio COVID, estuvimos muy enfocados en COVID, pero desde el año pasado se ha empezado a ver alza y este año estamos teniendo un incremento. 2 diapositivas para que ustedes comprendan un poco por qué las personas con dengue se pueden complicar tanto. Quiero decirles que cuando hablamos de las células endoteliales, hablamos de las células que están envolviendo en el centro los vasos o el sistema vascular de todo el cuerpo. Entonces, por ese motivo, hay algunas personas que hacen edema alrededor de esos vasos, que es ese edema perivascular, y pueden tener una capacidad, si no generan unos buenos anticuerpos o tenían anticuerpos de un virus anterior, hay una generación de anticuerpos en la segunda vez que le da dengue a uno que hace más potente esa complicación o esa reacción. Ahora bien, ¿cómo llegamos al choque de dengue? ¿Cómo llegamos a que haya una fuga de los vasos o hemorragia? Casi siempre sucede porque hubo una infección previa, pero no siempre. Algunas veces puede haber una infección por un serotipo que causa directamente este daño.
¿Qué es lo que ocasiona que uno tenga unos macrófagos o una reactivación de virus más alta? ¿Por qué uno puede tener esa excreción? Porque lo que va sucediendo es que nuestro cuerpo, para reaccionar a esa infección, va a generar mediadores de inflamación que activan los vasos. Y esto hace que los macrófagos fuguen o hagan una hinchazón de los vasos, lo cual, si es severa, puede llevar a choque. Aquí lo miramos mejor puesto, creo yo. Lo miramos en esta figura que muestra cómo hay una dificultad en la regulación del sistema inmune. Hay problema de los vasos sanguíneos, hay muerte de algunas células endoteliales y los poros de los vasos se van a como abrir demasiado y esto va a hacer que las plaquetas bajen y eso es lo que los médicos llamamos como trombocitopenia. Baja la presión arterial, los pacientes se concentran la sangre y por eso también pueden tener una hemorragia o manifestaciones de hemorragia que ustedes conocen como el sangrado de las encías, sangrado intestinal, en las heces, de nariz, aquellos sangrados que ya casi siempre son como más aparatosos. En esta figura que ven acá, ustedes pueden observar que antes clasificábamos el dengue como muchas formas, que síndrome del choque del dengue, que fiebre hemorrágica, habían muchas clasificaciones que dengue clásico, y recientemente pues ya se ha simplificado y ahora uno dice, tiene dengue, es dengue severo, tiene signos de alarma y ya está, es más fácil, entonces uno puede decir cuáles son los signos de alarma. Si yo tengo un familiar o yo miro a alguien que puede presentar esto, ¿qué le tengo que ver o qué tengo que monitorear? Me voy a ir a este cuadro que ustedes pueden observar acá en el centro, que son los signos de alarma. Paciente que tiene fiebre, pero que además yo pienso que puede haber tenido dengue, pero tiene dolor abdominal intenso, continuo, que está vomitando persistentemente y ya no tolera ni los líquidos. Y yo puedo observar que empieza a tener sangrado o que se está quedando dormido o está muy irritable, el estado de alerta. También puede haber un crecimiento del vaso, que es eso que miran ustedes donde dice patomegalia. Y cuando hacemos una hematología, el hematocrito puede estar elevado y aumenta el hematocrito, pero también las plaquetas bajan. Estos son los signos de alarma que me hacen pensar que el paciente puede tener un daño en los órganos y tengo que vigilar cómo está la excreta de la orina y cómo está el sensorio o el estado de alerta. Pero también el ministerio en su guía que se actualizó y ahí trabajamos arduamente, el año pasado se presentó, muestra estos 3 tipos de clasificaciones y dice, mire, tiene dengue sin signos de alarma. ¿Quién es ese paciente? Es ese paciente que vive, ya les dije la definición, que vive en Guatemala y que tiene fiebre con náusea, exantema o el rash, dolor de cabeza, dolor retrocular, le duelen los músculos, las articulaciones, tiene manchitas rojas o petequias o los glóbulos blancos bajaron. Esto es en el primer nivel de atención, descansar, hidratación y se manejan en casa. ¿Qué pasa si ya tiene los signos de alarma que describimos? Ese paciente ya requiere una intervención médica inmediata, que se interne y se observe, y no digamos el que tiene dengue grave. ¿Cuál tiene dengue grave? El que dice que tiene choque. Choque se refiere a que hay taquicardia o la frecuencia cardíaca elevada, arriba de 90 ya es un choque. Podría dar indicio de un choque, pero aunado a que tenga la presión baja, que se bajó la presión, que además esté con sangrado grave o que la presión baja también tenga una alteración en el estado de alerta, que el paciente esté dormido, tendencia al sueño, que pueda hasta convulsionar y no digamos el daño en el hígado o cardíaco que puede haber. Hay que hospitalizar en el área crítica a ese paciente. Ahora bien, tener en cuenta que las manifestaciones clínicas de las que hablamos son las que ya dijimos, la fiebre quebrantahuesos, que en el primer día pueden llegar a producir un exantema o manchas en el cuerpo, rosadas o como un rash, salpullido, le dice la gente, o las adenopatías que son ganglios acá, abajo de las orejas, de las axilas, del cuello. También pueden haber vesículas o aftitas en la parte del paladar blando, puede haber enrojecimiento de las conjuntivas de los ojos, la parte blanca, la conjuntiva vulvar de los ojos, que es eso blanco que uno tiene, se puede poner rojo, ¿verdad? Que también lo pueden dar otros virus, pero que en este caso que hablamos de dengue hay que estar atentos.
Lo normal o lo que uno espera es que esa semana que tiene el paciente los síntomas con náusea, vómitos y que tenga dolor en la piel o que se le quite el hambre, a la semana esa fiebre se quite. Y entonces aparezca el rash con máculas o manchitas, ¿verdad? Ese sarpullido en el tronco, en las extremidades o en la cara. Y uno no esperaría que hubiera manifestaciones hemorrágicas, pero si persiste o aparecen, hay que tener en cuenta que este paciente se puede estar complicando y ya son signos que me hacen tener alarma. Muestro aquí unas fotitas del rash que le llamamos el exantema morbiliforme, que es como se pone ese rash o ese exantema en el tórax de este paciente. Miren ese exantema, el paciente lo tiene aquí como un mar rojo, dice, ¿verdad? Las islas aquí. Esto lo podemos apreciar en dengue. También podríamos encontrar, como vemos acá, en las piernas, miren este exantema y hay algunas manchitas que se ven como moradas, ¿lo ven, violáceo? Esto es característico y puede salir al 5º día o al 7º día. Puede salir localizado, no sé si ustedes aprecian aquí, creo que mejor, estos abones o estas manchas que pueden salir localizadas, por ejemplo, en el muslo, hasta estas que son ya más violáceas o de contenido hemorrágico. Quisiera que vieran acá la dermatitis seborreica en este paciente y un poco de inyección conjuntival de las que les comenté aquí en la esclera, en la cara nasal, ¿verdad? Y esto que es un cuadro que quiero que se fijen que acá en las horas de aparecimiento con la fiebre, digamos, al día de fiebre, a los 2 días de fiebre, a los 3 días de fiebre, a los 4 días de fiebre, a los más de 10 días de fiebre, ¿cuándo apareció el rash o las lesiones de la piel? En esta serie de más de 50 pacientes, que eran 69, ustedes pueden ver que la gran mayoría de pacientes se presentó al 3er día. Pero si juntamos entre el primer día y el 3er día, juntamos que la gran mayoría se presentó antes del 3er día. Pero si se fijan, hasta el 5º día todavía puede aparecer. Alguien dirá, sí, doctora, pero hay un 2% que lo presenta hasta el día 10. Sí, es correcto, pero más del 80% de los casos aparecieron después de la fiebre. Entonces, en ese sentido, hay que estar atentos cuando una persona tiene fiebre y rash en este país, en este contexto, pensar en dengue. Acá en esta diapositiva, yo sé que es muy amplia, pero quiero que se vengan al rojo, que sería dengue, ¿sí? El morado chikungunya y el amarillo es Zika. La charla de hoy es de dengue y dirán, ¿por qué la autora nos pone esta gráfica? Porque se parecen mucho los síntomas. ¿Qué les puedo decir de estos tres? Lo que les puedo decir es que el dengue, a diferencia de chikungunya y de Zika, el dengue puede dar manifestaciones hemorrágicas, ¿sí? El dengue puede dar el exantema más frecuentemente, además puede ser un signo de alarma que el vaso esté crecido, también puede dar diarrea y es frecuente el sangrado de la piel, ¿sí? El choque que puede llevar al paciente a que se baje la presión y la taquicardia y que lo necesite porque hay sangrado activo, es más frecuente en dengue también. Aunque no es tan común, puede haber conjuntivitis y también puede haber dolor articular, que es más común en chikungunya. Otra diferencia entre dengue y aquellos dos es que tanto el chikungunya como el Zika generan una inmunidad o una defensa que podría decirse que si ya le dio chikungunya y Zika, puede pasar hasta 5 a 10 años en que no repita, cosa que no pasa con el dengue. No hay inmunidad protección cuando ya le dio a uno dengue, porque hay 4 tipos de dengue. Y aquí ustedes pueden ver, pero ¿cuándo puedo pensar yo que tiene dengue? Bueno, los signos de que hablamos. Hay exantema, dolor muscular, tiene los glóbulos blancos bajos, hay fiebre. Esto me hace pensar que el paciente puede tener dengue. Ahora bien, el ministerio en su guía que se trabajó y que se entregó el año pasado, se consideró que había calidad de evidencia abundante para decir que el dengue venía muy acompañado de blancos bajos o plaquetas bajas y que también podría haber, por ejemplo, anorexia, dolor de estómago y pocos datos que dijeran que el paciente tiene tos, dolor de cabeza o diarrea, pero que también puede pasar, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos del diagnóstico de él,
uno diría, pero ¿cómo estás seguro que tiene dengue? Diría uno, ¿pero qué pensás? ¿Por qué crees que tiene dengue? Bueno, porque se le pusieron los ojos rojos, tuvo el rash, le duele el cuerpo, le duelen los músculos, tiene hemorragia, dolor de cabeza y dolor retrocular, y además se bajaron las plaquetas. Esto es como lo que más comúnmente pasa, ¿sí? Y ese historial, aquí a mí me hace un poco gracia porque no necesita viajar uno al interior y decir, es que se fue a Petén, se fue a Cobán, donde hay bosques, ¿sí? O no, puede irse a haber ido a Jutiapa, puede ir a ver a Sololá. En Guatemala, en la mayoría de departamentos, no hay como ese historial porque puede ser de la capital y tener un acercamiento al vector, que en este caso es el zancudo. Entonces, en este sentido es importante. Hay PCR, sí, pero no son fáciles de tener en todos los sitios y a veces tienen un costo. Por eso hacemos anticuerpos, que son esos IgG, IgM. Ahora bien, ¿qué pasa si pienso que tiene dengue el paciente? IgM me va a salir al tercer o quinto día cuando la persona tenga síntomas, porque esos son anticuerpos. Y alguien podría decir, pero ¿por qué me salió negativa la prueba? Porque no habíamos generado anticuerpos. Cuando yo busco anticuerpos ya debería de haber pasado 5 a 7 días. Hay una prueba rápida que se llama NS1, que esa la comparten pues los flavivirus, ¿verdad? Que esa sí puede ser una prueba rápida y orienta. Pero los IgG, que son los de cronicidad, van a salir hasta después de 10 días. Definitivamente hay otros flavivirus que pueden dar positivas las pruebas, fiebre amarilla, por ejemplo, pero en Guatemala no circula. Entonces, atentos, ¿qué prueba le mando a qué paciente? Si estoy pensando que tiene menos de 5 días mi paciente, lo mejor es hacer un PCR para identificar material genético. Pero si ya pasó esos 5 días, posiblemente tenga más utilidad los anticuerpos. Ahora bien, también puedo encontrar las transaminasas o las pruebas del hígado elevadas, las plaquetas bajas y en algunas veces un cultivo de células de mosquito, pero no es fácil. En Guatemala esto no se realiza de rutina. El virus puede estar elevado y por eso es que se habla de que la forma de detectar PCR, por eso es que buscaríamos un PCR, pero como digo, puede ser que no sea tan accesible al costo o al bolsillo de las personas. Los glóbulos blancos abajo pueden ir muy a la mano con el segundo día de fiebre, también puede haber granulocitos bajos, y en el dengue hemorrágico, como la gente le llama, ahí las plaquetas menos de 100,000, los tiempos de coagulación prolongados, hemos tenido pacientes ingresados con plaquetas menos de 10,000, y los tenemos que tener en reposo relativo. Las proteínas a veces en el examen de orina se presentan, aunque normalmente no deben haber proteínas en la orina. ¿Cómo se trata el dengue y cómo lo abordamos? Primero es confirmar que tenemos dengue y luego lo clasificamos y en qué grupo de tratamiento. Puede ir desde la A, B1, B2 y C. Y si se fijan por colores, como que el verde es el más suave, dice la gente, es como el dengue sin signos de alarma, que antes le llamábamos dengue clásico, ¿verdad? Que el paciente está correcto, tiene fiebre y el malestar, pero no tiene enfermedades o condiciones limitadas. El dengue que no tiene signos de alarma, pero que sí tiene enfermedades como que está embarazada, tiene hipertensión, diabetes, aquí ven ustedes este listado, o dengue que no tiene, por ejemplo, estas comorbilidades, pero tiene los signos de alarma, o el que tiene choque. Tengo que definir cómo lo voy a tratar. Y yo me centré con ustedes en el dengue, que es como el de caso sospechoso. Entonces digo, ¿puede ese paciente ser dengue? Tiene fiebre, tiene dolor muscular, tiene dolor retrocular de las articulaciones, tiene dengue probable, pero no tiene signos de alarma. Tratamiento sintomático, primer nivel de atención, que puede incluir pues analgésico, hidratación, reposo relativo. Pero si ya el paciente tiene signos de alarma, tenemos que remitirlo a un centro de atención para manejo de líquidos por la vena, y no digamos si es un dengue grave, donde podríamos necesitar inclusive hasta medicamentos para subir la presión. La mayoría de los casos, incluso los dengue graves, van a resolver por sí solos. No hay un tratamiento específico que uno diga, este es el tratamiento, o porque a veces en la farmacia dicen, este es el combo para dengue. No. Lo que necesitamos es analgésico, líquidos prudentes, mientras el paciente puede tolerarlos. A veces se necesitan soluciones en avena y algunas transfusiones cuando el paciente está sangrando activamente. Si el paciente no sangra activamente, ¿qué quiere decir activamente? Un sangrado visible o un sangrado que requiera transfusión, eso no se tiene que hacer.
Y entonces los de sin signos de alarma, le hacemos los laboratorios que ya comentamos un poco, reposo en cama, mosquiteros o poner estos sedazos que le llama la gente en las ventanas, más cuando la gente está en fase febril, porque cuando la gente tiene fiebre y tiene dengue, un zancudo le pica y se lleva ese virus, y si pica otro va a ir a pasar dengue. Muchos líquidos, se habla de hasta 250 ml o más, ¿verdad? En el día, y estar teniendo unos 5 vasos, por ejemplo, de esta cantidad. Y también el paracetamol o el acetaminofén, que uno debería dar a los niños y a los adultos. No dar aspirina ni antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, como la ibuprofeno, que a veces se usa, el naproxeno. En dengue, lo que más recomendamos es paracetamol o acetaminofén. No poner inyecciones ni a través de recto, porque podemos predisponer o podemos estimular alguna lesión que podría ser de sangrado. No inyecciones, y esto lo repito porque cualquiera va a la farmacia, ay, es que me dieron una inyección para el dengue, y si sus plaquetas estaban bajas, lo que podemos predisponer es un sangrado, un hematoma a nivel de glúteo o en brazo. Entonces, siempre vigilar. No necesita esteroides, no se requiere, ni antibióticos, porque recordemos que esto es un virus. Y si el paciente siempre debería de estar atento cómo está el desarrollo y la evolución clínica del paciente. Citas de control, si no tiene signos de alarma, como dijimos, ir viendo cada 2 días que no se vaya deteriorando, cómo va la hematología, que los glóbulos blancos no bajen. Y si hay un signo de alarma, el dolor abdominal es intenso, o vomita, o tiene alteración del sueño, o está con problemas para la alerta, o para el estado de alerta, atentos. Algo que es tan importante y que no quisiera dejar de mencionar es que, por ejemplo, en Guatemala tenemos mucho este tipo de lugares, ¿sí?, en donde las áreas de transmisión endémica, hay que recordar que 1 de cada 20 casas puede tener un mosquito infectado. Por eso es importante el control vectorial y pues, los cuidados que se puedan requerir. Este almacenamiento de agua, a veces no nos fijamos, por ahí está ese reservorio, que en este pueden proliferar los mosquitos, son un ambiente bonito para ellos. El cambio climático, ya se ha hablado mucho de ello, quiero mostrar un par de cosas de los efectos que puede considerarse, y que este es un informe que sucedió o que lo pone en evidencia, los tipos de vulnerabilidad que tenemos en Guatemala: física, económica, social e institucional. Y ya se habla de vulnerabilidad física extrema, fíjense, Santa Catarina, Pinula, Chinautla, Misco, por variables de densidad de población, de fenómenos que afectan a la población de tipo climático, y algunos sociales, donde las inequidades y la débil construcción de los hogares también los vuelve más vulnerables, y ya no digamos el presupuesto designado para ello. Miren los escenarios para 2050, un escenario optimista: va a incrementar las lluvias y va a aumentar la temperatura también. Ya no digamos en un escenario pesimista, ¿verdad? Y en un escenario normal, ¿cómo es que iríamos? O sea, estar atentos, porque el cambio sí está afectando. ¿Cómo evito los zancudos en mi región o en mi área? Porque este zancudo tan bonito que se mira ahí con sus patitas pintas, el aguipi, puede hacer estragos con nosotros. Lavo recipientes, le paso un cepillo, retiro suciedad, le puedo poner cloro, cambio el agua de las mascotas, los bebederos, en la pila con un cepillo, con cloro puedo colocar. A veces se tapa la pila porque se puede acumular el agua, o pueden venir los zancudos a vertir ahí sus larvas, sus pupas. Y algunas veces malaria pasa dejando, o los vectoriales pasan dejando algunos venenos que podemos colocar en las pilas y que sí se pueden consumir. Los toneles donde almacenamos el agua, hay que limpiarlos por lo menos 1 vez por semana, limpiar las paredes donde pueden haber estos bichitos en formas inmaduras. Y todos esos recipientes, si no los vamos a usar, voltearlos para que no acumulen agua, limpiar las rejillas de los desagües, la grama de los jardines, recortarlas, todo esto que puede limitar la parte donde ellos queden. La fumigación contribuye también, pero no siempre es fácil. Sabemos que no es solo ello, porque podemos fumigar, pero los zancudos, si están las larvas, si están las formas inmaduras, van a volver a crecer y van a volver a aparecer, ¿verdad? Dudas o comentarios, pero yo quisiera que antes de pasar a ello, que ya les pusieron las cintillas, que se fijen. Aedes aegypti, la hembra, pica a una persona que tiene el dengue aquí, ese mosquito se convierte en un mosquito infectado y viene y ataca a todos los que están acá.
Ese es el ciclo que tenemos que romper. Entonces, claro, mientras alguien dirá, entonces hay que aislarse. Bueno, cuando tiene fiebre, preferentemente mosquitero para que no le pique los zancudos y para que no se enfermen todos en la casa. Yo no sé si vamos a leer las preguntas acá, pero yo en este sentido lo dejaría por acá. ¿Sí? La verdad es de que, como siempre, un tornado de invaluable información. Muchísimas gracias. Ya tenemos algunas preguntas por acá. Empiezo con esta. ¿Qué tipos de analgésicos sí se pueden utilizar y cuáles no? La recomendación de todas las guías siempre manda el acetaminofén, paracetamol o acetaminofén. Uno suele tener las combinaciones a veces de analgésico con algo más, pero en este caso hay muchas marcas y el acetaminofén genérico, pero las dosis que deben ser, porque alguien dice, es que a mí el acetaminofén no me hizo, sí, pero ¿qué dosis tomó? Si usted es un adulto, de repente ya necesita 1 gramo cada 8 horas o incluso 1 gramo cada 6 horas si la fiebre es muy alta. Algunas veces combinamos el metamizol, pero generalmente la ventaja del paracetamol o del acetaminofén es que ayuda también al dolor muscular y dolor de articulaciones. Por esa recomendación, yo diría que sería el acetaminofén o paracetamol, viendo que las dosis sean las que el paciente o la persona necesita. Muy bien, muchas gracias, doctora. Yo creo que aquí, si me permite, me gustaría agregar que la hidratación es tan importante porque muchas veces parte de las secuelas de la fiebre, la deshidratación, se acrecenta el dolor muscular, ¿verdad? Entonces, el combinar el acetaminofén con una buena hidratación también va a disminuir los síntomas, ¿verdad? Muchas veces, doctora, tenemos que escribirlo, ¿verdad? En la receta. Tome 2, 3 litros de agua porque el paciente no quiere tomar agua y dice es que no quiero. ¿Va? Entonces yo le digo, ¿le gusta la limonada? ¿Le gusta la jamaica? ¿Cómo? ¿Qué agua o qué fruta le gusta? Póngale esa fruta al agua, pero debe hidratarse. Nos sirve para la hidratación y para ver si el paciente tolera, porque hay pacientes que ya no están tolerando la vía oral y empiezan a vomitar. Y ese ya es un signo que nos debe despertar y decir, esto es una alerta, una alarma. Perfecto, yo creo que aquí también vale la pena recordarles a todos que aunque el dengue sea una enfermedad muy endémica, que ya todo el mundo se cree con la capacidad de poderlo diagnosticar y tratar, siempre es importante ir de la mano de su médico tratante, ¿verdad? Que es la persona que está facultada para ir dando esas instrucciones y tener una medida oportuna en el momento justo y no llegar a la emergencia cuando ya estamos con signos de alerta muy severos, donde ya cuesta más el proceso de recuperación, ¿verdad? Nos preguntan también por acá, doctora, con respecto a la vacuna. Si es oportuno utilizarla, qué clase de cobertura nos puede brindar. Sí, mire, en este caso yo no quise hoy hablar puramente, digamos, de la vacuna, porque la vacuna que está aprobada en este momento y disponible en el mercado tiene una eficacia buena para algunos serotipos, pero no tan buena para los dos, por ejemplo, que circula mucho acá, ¿verdad? Y por ese motivo nosotros, pues, a esa vacuna, yo por lo menos no la pongo tanto, ¿sí? Está disponible, pero no era una vacuna como para todos los serotipos. Pero, buena pregunta, porque esta nueva vacuna que recientemente hemos estado escuchando, que ya, se escuchó mucho más, se puede utilizar ya en niños, inclusive de 9, 16 años, ¿verdad? Que hayan tenido la vacuna, digamos, la enfermedad, ¿verdad? Y por eso, esa vacuna de la que ya existe, digamos, disponibilidad, necesitamos saber que la persona ya le dio dengue y tiene unos anticuerpos. Pero si no le ha dado dengue nunca y no tiene anticuerpos, esa vacuna que está disponible, pues no es recomendada, digamos, para ellos. Sí tenemos una nueva vacuna, ¿sí? Nueva vacuna de dengue que nosotros sí tenemos que decir lo que estamos esperando, se llama Qdenga, que la EMA, que es la FDA europea, por decirlo así, ¿verdad? Ya le dio un banderazo y hay que decirlo que en el caso de España, ¿verdad? Argentina, por ejemplo,
ya lo están pues teniendo. Y esa Qdenga es una vacuna que ya la usan también allá y que se habla de zonas endémicas, y esa es la única vacuna que está aprobada, digamos, en España y en Europa, ¿verdad?, que se requiere para las personas que podrían estar en riesgo. Y esta vacuna sí no necesitaría, por ejemplo, que la persona haya tenido pues previamente una prueba como tal. En Guatemala todavía estamos digamos, en un momento en el que se tiene que valorar si Guatemala va a ser el que va a incorporar o no, como otros países, ¿verdad?, este tipo de vacunas. Pero esa vacuna que les digo, que fue más o menos en octubre del año pasado que se habló, da protección a niños, ¿verdad?, desde 4 a 16 años y pues tiene muy buena data. Es como algo que vale la pena tener en cuenta y que viene, digamos, de varios ensayos clínicos, muchas personas que pues sí vale la pena, ¿verdad?, que se explore. En su momento pienso que Guatemala pues va a tener esa vacuna en su arsenal porque hay una necesidad de tener esto. Muy bien, muchas gracias, doctora. Nos preguntan acá, ¿cómo afecta el dengue a una persona embarazada? No sé si... Yo hoy no me centré tanto en la no me centré tanto en dengue y embarazo, porque realmente la verdad, las mujeres embarazadas tienen mucha complicación y ustedes saben lo que puede traer. Les conté un poquito de la fisiopatología, pero el dengue en las embarazadas, al igual que nos pasa también con chikungunya, ¿verdad? Se complica. La embarazada y el dengue, básicamente los pacientes que tienen, digamos, dengue, hay que recordar que puede ser tan dañino como que hagan que la madre tenga prematuramente al bebé, o inclusive efectos dañinos para el feto, para que ese niño tenga complicaciones o hasta muerte prematura, ¿verdad? Entonces, en este sentido, es un factor, ¿verdad?, que uno a la embarazada le diría, mire, cuidado porque puede aumentar el riesgo de aborto espontáneo cuando se tiene dengue, ¿sí? Y por eso es que si una embarazada tiene que ir a un área o exponerse a un área donde hay, pues digamos, bastante zancudo, por decirlo así, hay que tener mucha prevención, digamos, del vector, ¿verdad? Si puede tener, digamos, protección de los mosquitos, utilizar un repelente que tenga protección EPA para embarazo, que utilice manga larga, pantalón largo, preferentemente color claro. En este sentido, pues se le da muchas recomendaciones de este tipo. Y si la embarazada está con dengue, atento, porque si tiene sarpullido, molestia, lo que comentamos o signos de alerta, debería de ir pues a una revisión, porque sí puede tener una complicación que podría dañar al bebé, ¿verdad? Muy bien. Nos preguntan acá qué hacer con respecto a un dengue hemorrágico. Yo me imagino que va más orientada a signos que nos inclina que es hemorrágico. ¿Qué hacemos si lo tenemos en casa, verdad? Mire, yo quisiera recordar algo. No, el dengue, la gente se le cambió dengue hemorrágico al nombre del dengue hemorrágico porque mucha gente se complica y no tiene hemorragia. Entonces, no esperemos a ver así como la sangre, que la gente esté sangrando, porque si el dolor abdominal es intenso, si está con náuseas y vómitos que no tolera el agua o el suero, ese ya es un signo de alarma que el dengue se está complicando. Si el paciente, el niño, el paciente ya no responde y se queda dormido, ya solo dormido quiere estar, eso es un signo de alarma. No está sangrando ni hemorragia, pero por eso se le cambió sí, más el nombre de dengue hemorrágico, porque uno esperaba que siempre fuera la sangre la que nos diera el alarma de peligro. Y no, yo quisiera que esta charla tuviéramos como dolor abdominal intenso. ¿Y por qué duele el abdomen intenso? Porque los líquidos se están secuestrando aquí y se están hinchando los intestinos, por decirlo a ese nivel.
dolor abdominal intenso, la vomitadera, que no tolere la vía oral, que se esté quedando dormido, esos son signos de alarma. No tenemos que esperar a que sangre para pensar en que ese dengue se está complicando. ¿Y cuál sería el abordaje que preguntan acá? Hay que ir a un centro asistencial porque posiblemente ese paciente va a necesitar sueros y monitoreo hospitalario. Muchas gracias. Nos preguntan acá sobre la diferencia entre el dengue y la malaria. Sí, eso es bien conocido. De hecho, yo, fíjense que utilicé y dije cuando llega malaria, porque uno ya, cuando mira a aquellos hombres con el motor a fumigar, uno dice, ah, ya vienen los de malaria, ¿verdad? Y en realidad son los de control vectorial. Y yo recuerdo, porque yo crecí en Jutiapa, por cierto, y no sé si los que me miran en sus lugares se recuerdan que cuando llegaba malaria, decía uno, había que cubrir los objetos electrónicos, ¿se recuerdan? Y había uno que ponerle unas sábanas a la tele, la impresora, la refri, porque eso dañaba. Hoy en día ya no usan tantos de ese tipo. Malaria, como uno le llama de antes, mal llamado, porque en realidad es control vectorial. Malaria es mal aire, que es un nombre, de ahí deriva, del mal aire. Malaria es otra enfermedad, sí, que no es el dengue. La malaria, básicamente, uno como que se le quedó, pero la malaria es la que hace la referencia a la enfermedad de paludismo, ¿sí? Y es muy parecida, pero la malaria no está tan extendida en todos los departamentos como sí lo está el dengue. Malaria, lo mismo que paludismo, también la produce la picadura del mosquito infectado, pero este es el mosquito anófeles. Ese es el que lo conlleva, también da dolor abdominal, de cabeza, vómito, solo que el periodo en el que este mosquito afecta no es tan corto como el dengue. El dengue suele ser un periodo de incubación de 5 a 7 días. En el de la malaria, el que circula en Guatemala, que es el Vivax y el falciparum, esos suelen tener periodos de incubación que van hasta los 14 días, pero hay uno, lo vale, que tiene más de 90 días, pero ese es más africano. Se parecen, sí, pero aquel paludismo o malaria afecta más la hemoglobina, porque ese es un parásito más de tipo más anemia, y el curso pues es parecido, pero no es en todos los departamentos, no tenemos extendido este anofelino como sí tenemos el aegypti, ¿sí? Muchas gracias, doctora. Nos preguntan qué secuelas puede dejar a mediano o largo plazo el dengue. Bueno, esa es una buena pregunta porque el pronóstico en general del dengue, pues no sé si a algunos de los que me escuchan ya les dio dengue. Si le da uno dengue no se le olvida porque uno ya sabe la fiebre quebrantahuesos que no se puede ni mover ni parar porque es un dolor tan fuerte, pero no deja como chikungunya cronicidad o aquel dolor de articulaciones que la gente puede estar hasta 9 meses, 1 o 2 años con eso. Dengue no. Dengue, en general, secuelas, no, digamos, debilitantes o de fatiga, pues no suele ser como lo más común. Generalmente las personas lo resuelven a los 7, 10 días, sí no tiene los signos de alarma, porque hemos tenido pacientes con signos de alarma que pasan a un área de intensivo y luego se pueden complicar con alguna sobreinfección o alguna complicación, pero en general las secuelas, pues no hay así como graves, excepto porque uno diría, mire, no quiero pasar por esos días de dengue porque es una moneda al aire, saber si a uno le va a dar o no una complicación. Y si ya le dio dengue, doctora, ahí sí atentos, porque tenemos más riesgo de que nos compliquemos. Alguien diría, no, porque como ya me dio, tengo defensas. No, ese es el problema con dengue. Sus anticuerpos para un tipo de dengue, de lo 1, 2, 3 o 4, no le protegen para los otros números. Por el contrario, si usted ya tuvo el 2, por ejemplo, o el 4, esa nueva infección por otro tipo, esos anticuerpos que quieren defenderlo, más bien lo van a dañar. Por ese motivo, es que es mejor que no nos repita el dengue.
Muchas gracias. Y quisiéramos seguir leyendo todas las preguntas que tenemos en chat, pero me voy a centrar en esta última para ya finalizar nuestra actividad y no robarle más tiempo, doctora. Nos hablaban con respecto a su opinión para tomar tiamina como un repelente preventivo. ¿Qué opina usted de este medicamento? Pues no está establecido, no hay nada tomado que uno diga, mire, hay muchas características personales y ustedes lo verán y dirán, pero ¿por qué todos estamos en esa misma sala y solo a mí me pican? ¿O no han oído? Todos estamos ahí y siempre hay una persona que dice, solo a mí me picó. Y estamos los del otro lado, los que estamos mucho ahí y dicen, miren, a mí me picó en nada o a mí no me picó. Es el humor, el pH, es muchas características personales, naturales, propias de cada quien, que hacen que sí o que no. He oído mucho de tiamina y de complejo B y de cosas que hablan de que podría repeler. Sí está demostrado que hay repelentes que se pueden utilizar y que están aprobados, incluso en embarazo, ¿verdad? Para repeler los zancudos. Cosas naturales que incluso en la página de los CDC he leído y que por experiencia particular he visto que funciona, es la citronela. Incluso me he encontrado con sprays que las embarazadas se usan o los que están dando de mamar y pues puede funcionar, o el eucalipto, que he visto que también, pero hay a quienes dicen, no, mi zancudo ya el eucalipto lo relaja y ya como que andan en el spa, igual me pica. Por ese motivo la recomendación es mejor un repelente que sea pues probado, ¿verdad? Pero es igual, yo igual pongo la citronela y la lavanda y el ¿cómo se llama? El eucalipto cuando puedo, porque no está de más, ¿verdad? Exacto. Pues doctora, como siempre es un placer compartir con usted estos espacios tan valiosos. Muchas gracias por detener su agenda y darnos este espacio para fortalecer nuestros conocimientos en INTECAP. Sabe que las puertas están abiertas acá para lo que le podamos servir. Y nuevamente muchísimas gracias por su valioso tiempo. Muchísimas gracias a ustedes y que estén muy bien y nos esperamos ver pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación y su puntualidad. Les recuerdo que este material queda grabado, disponible en el calendario de Teams para que lo puedan utilizar, verlo con sus familias, para los que son instructores con sus grupos de participantes, para poder hacer que esta información se replique y podamos saber cómo actuar ante los casos que se lleguen a presentar y poder prevenir, que es el objetivo principal de estas actividades. Muchas gracias por su participación y hasta la próxima. ¡Celebremos! ¡Sí! Celebremos al INTECAP, porque hace 51 años inició el sueño de transformar a Guatemala. Con trabajadores motivados y capacitados. Con empresas productivas y competitivas que aportan al desarrollo del país. Celebremos juntos, porque somos el puente hacia un futuro brillante. Celebremos por las nuevas generaciones y las oportunidades que tendremos. INTECAP, 51 años celebrando la innovación.